Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Hechos que dan de qué hablar ya. Bueno, esto era algo que se estimaba, la crisis en el sector aeronáutico de la aviación comercial. De hecho, ya Avianca hizo el anuncio, la segunda aerolínea más antigua del mundo, de declararse en quiebra por la pandemia de coronavirus y los efectos que ha tenido en sus operaciones. Pero, ¿qué significa esto? Porque se acogió este domingo al capítulo 11 del Código de Bancarrota en el Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. Una petición voluntaria que se presentó como resultado del impacto imprevisible de la pandemia, según un comunicado publicado en su sitio web este domingo en la tarde. 88% de los países en los que Avianca opera actualmente están bajo restricciones de viajes totales o parciales, según información adicional en el sitio web de la aerolínea, y la decisión de declararse en quiebra se tomó con la intención de proteger y preservar las operaciones durante la pandemia, según el comunicado de prensa. Pero esto, bueno, ¿qué va a significar particularmente para esta aerolínea? Le preguntamos a Enrique Perela, es piloto comercial, editor y redactor en jefe de Airways Magazine, es periodista y bueno, se ha especializado en esta área. ¿Cómo estás, Enrique? Nuevamente contigo. Muy bien, Gladys, gracias por la invitación. ¿Qué significa esto en la práctica, en el terreno? Gladys, es importante resaltar que Avianca no está del todo terminada. La gente cuando escucha que una aerolínea está en bancarrota, inmediatamente piensa que la aerolínea no va a volar más, y eso no es así. El Chapter 11 en los Estados Unidos es un procedimiento legal que es reconocido por otros países del mundo y se trata de un acuerdo con la legislación de ese país que permite a una empresa básicamente reorganizarse y completar una reestructuración financiera y operativa bajo la supervisión del sistema de ese país. ¿Qué significa esto? Que todas las deudas que tiene la aerolínea, todos los problemas financieros pueden ser reparados sin tener obligaciones de pago inmediato. Entonces, por darte un ejemplo, la aerolínea en 2023 tiene que repagar un bono de 65 millones de dólares y pues no van a ser pagados en los próximos meses para mantener liquidez. Entonces, durante este periodo lo que va a suceder es que Avianca va a seguir operando, eso es muy importante decirlo, van a seguir manteniendo todos los puestos de trabajo activos, pero es muy probable que eliminen varios aviones de su flota, eliminen varios mercados como lo va a hacer Perú, que van a reducir drásticamente las operaciones en ese país, y mientras reducen las operaciones significativamente, pues nada, la directiva debe esforzarse fuertemente en recuperar el estatus financiero de la misma. Es muy importante claro, pero que en hasta este qué proceso... punto, sí, ese punto es importante, Enrique, de recuperación, porque hasta qué punto con los vuelos que puedan hacer pueden lograr levantar el capital para honrar sus compromisos en el tiempo, ¿no? Sí, Gladys, es muy difícil predecirlo en este momento porque como bien lo indicaste, alrededor del mundo hay una reducción fuerte en la demanda de pasajes aéreos. La semana pasada conversamos con el presidente de IATA, vicepresidente de IATA en Latinoamérica, Peter Cerdá, y nos indicó que están en un 87 a 90% de reducción de demanda y por lo tanto esto se puede prolongar hasta el 2023. ¿Qué significa esto para Avianca? Que sí, va a ser muy cuesta arriba poder recuperar la liquidez monetaria que van a tener. También es importante destacar que en el mundo de la aviación la liquidez y el flujo de caja es fundamental. Tú no puedes operar la flota que tiene Avianca, que son 158 aviones, si no tienes un flujo de caja constante. Y en este momento el flujo de caja obviamente es negativo. Tienes 158 aviones, 21,000 empleados, todos ellos requieren obviamente bastante dinero y en este momento no existe. Por lo tanto, me parece que es muy ágil de parte del presidente de Avianca, Anko van der Werf, en pedir protección bajo este capítulo 11. Claro, sería peor si no lo hiciera, exactamente. Pero fíjate, por lo menos el conglomerado Berkshire Hathaway vendió todas sus participaciones en las 4 líneas más grandes de Estados Unidos y ese Sí. anuncio lo hizo el presidente ejecutivo, Warren Buffett, el sábado en la reunión anual de accionistas. Este es un hombre generalmente visionario y él dice que más bien hasta lo hizo tarde, que él cuando arrancó todo esto debió haber hecho esa acción, ¿no? De vender su Sí, participación. muy interesante lo que hizo. Él también indicó que él es un hombre de todo o nada. Él no invierte parcialmente en portafolios, sino completo o nada.
Y bueno, nada, se dio cuenta que la bonanza que viene gozando las aerolíneas desde el año 2012, 2013, ya se acabó. Se dio cuenta que la volatilidad en esta industria es realmente importante. Y bueno, nos dimos cuenta que en cuestión de semanas se vino la demanda a un 95-98% en negativo. Y eso te demuestra que sí, es un negocio muy volátil y lamentablemente para los directivos de las aerolíneas es un escenario que jamás se pudo predecir. Hay Sí. muchos analistas que lo denominan como el Black Swan Event, cisne negro, que no existe, y a otros le dicen el Super Black Swan Event. Eso es algo Wow. que jamás en la vida se puede predecir y por lo tanto las aerolíneas están desesperadas pidiendo ayuda de gobiernos alrededor del mundo y sin la ayuda de estos gobiernos las aerolíneas no van a poder sobrevivir. ¿Cómo afecta esta Entonces, decisión de Buffett, por ejemplo? Porque Buffett dijo que la perspectiva para la industria aérea ha cambiado dramáticamente en solo unos meses. Y textualmente comentó, tomamos una decisión en términos del negocio de las aerolíneas, sacamos dinero del negocio básicamente con una pérdida sustancial. No financiaremos una compañía que pensamos que va a consumir dinero en el futuro. Y agregó que el conglomerado había invertido entre 7.000 y 8.000 millones de dólares acumulando participaciones en las 4 aerolíneas, incluyendo American Airlines, con un porcentaje que variaba, ¿no? De acuerdo a estas 4 aerolíneas, pero dijo, no conseguimos nada parecido a esa cantidad y ese fue mi error. Añadió Buffett en la reunión transmitida en vivo por internet y dijo, yo soy el que tomé la decisión. Ahora, las consecuencias para estas aerolíneas con la salida, por ejemplo, de este conglomerado. bueno, Gladys, como mencionamos anteriormente, la volatilidad también se refleja en la bolsa. Ah, Hace más o menos un par de meses atrás, el fabricante de aviones Boeing, que viene teniendo ya un par de años realmente terribles, tanto en la bolsa como en su producción, indicaron que iban a retomar la producción del Boeing 737 MAX. El día que eso sucedió, tuvieron una alza, creo que fue de 30% en menos de un día, y eso te dice lo volátil que es esta industria. Las aerolíneas americanas en las que tenían invertido Warren Buffett, que son Delta, American, United, no recuerdo la cuarta en este momento. Todas ellas venían gozando de muchísimas ganancias en los últimos años. Y yo estoy seguro que una mm. vez que se recupere todo esto, no diría que, obviamente, no puedo poner las manos en el fuego por eso, pero estoy seguro que no, quizás no Warren Buffett, pero la mayoría de las personas sí van a volver a Va a invertir en apostar. ellas. Correcto, Claro, la correcto. firma tenía una participación de 11% en Delta, 10% en Sí, American Airlines, 10% de Southwest Airlines y 9% de United Airlines a finales de 2019, según el informe anual. Pero a todas estas, bueno, me gustaría también un poco explorar contigo al regreso eh, cómo se perfila entonces, de acuerdo a la volatilidad que vemos hoy y que todavía, bueno, no ha terminado porque además estamos todavía en proceso de, en algunos países, de contagio, en algunos ya se está frenando, pero igual la actividad económica va a tomar tiempo para que recupere cierta normalidad. Y en el caso de las aerolíneas más, porque bueno, suponemos también que la gente no va a estar tan animada en un tiempo a viajar con la frecuencia que viajaba antes, además de la crisis económica que impacta los bolsillos. Entonces uno se pregunta, ¿hacia dónde podría ir el escenario de la aviación comercial, digamos, en unos 2, 3 años? ¿Volveríamos a lo que tenemos hoy en algún momento o habría también cierta reconsideración de algunos aspectos en sus operaciones? Me lo comentas por favor al regreso. seguro. Gladys en Éxitos. Periodismo responsable. Como hábito de vida. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con Enrique Perela, piloto comercial, es periodista también especializado en este tema, editor y redactor en jefe de Airways Magazine. Enrique, quedó pendiente entonces hablar un poco cómo ves tú el escenario a 2, 3 años de la aviación comercial de acuerdo a la volatilidad que tenemos hoy. Bueno, por supuesto estamos en plena crisis, difícil prever algunas cosas, pero al final ¿crees tú que volvamos a la situación que veníamos teniendo, digamos, en las operaciones y la cantidad de aerolíneas? Sí, Gladys, a mí no me cabe duda que el futuro está en manos de la aviación. ¿Por qué? Por el simple hecho de poder cruzar el Atlántico en menos de 9 horas y poder llegar al otro lado del mundo en menos de 20 horas. Es muy importante Ujú. destacar la importancia que tiene esta industria no solamente para los pasajeros, sino también para la carga. Hoy en día, sin un avión, no podemos tener productos que hace Así es, 60, 70 años teníamos. Entonces, a mí es no me una cabe gran duda que eso va a necesidad. ocurrir. Lo que sí podemos ver es un cambio drástico en la manera en cómo se viaja.
La semana pasada justamente se han estado proponiendo ideas del espaciamiento social dentro de los aviones. Venimos de los últimos 20 años de la densificación, en mi parecer, inhumana de los aviones. Cada vez son más apretados, cada vez son más confinados, tratan de meter la mayor cantidad de personas por metro cuadrado, y esto probablemente cambie en el futuro. Y ¿cómo va a afectar esto al pasajero? Va a afectar al pasajero que los precios de los pasajes van a subir, porque mientras menos personas vuelen en un avión, obviamente leyes de oferta y demanda van a tomar un rol importante aquí. Mientras menos personas estén dentro del avión, mayor van a tener que ser el ingreso para poder cubrir con el costo de un vuelo. Y inclusive se está debatiendo en estos días bloquear los asientos del medio en caso que el avión tenga un pasillo y 3 asientos de cada lado. Están debatiendo sí o no bloquear el asiento central para obviamente tener un poquito más de dispersión dentro de la cabina. Y esto, bueno, hay mucha gente que dice que está bien, otra gente que dice que está mal, y obviamente los precios se van a ver afectados en el futuro. Otro punto importante que hay que tratar es el comportamiento del pasajero en el aeropuerto. A mi parecer, y yo creo que esta sería la solución, cada pasajero que compre un pasaje debe forzosamente hacerse el examen médico antes de ir al aeropuerto. ¿Por qué? Porque si tú llegas al aeropuerto, aerolíneas como Qatar Airways en Doha están aplicando un sistema que te mide la temperatura a través de una cámara. Si ellos detectan que tu temperatura está en niveles riesgosos, pues obviamente te ponen en cuarentena inmediata. Ahora, este no es el trabajo de las aerolíneas. Las aerolíneas, el trabajo es llevarte del punto A al punto B, no de medirte la temperatura. Entonces, a mi parecer, las personas, los pasajeros son quienes tienen la responsabilidad de decir sí o no van a volar y si están en condiciones de hacerlo. Claro, la cosa es que se logre hacer estas pruebas masivas, ¿no? También, porque en el caso de Venezuela sabemos que son limitadas, por ejemplo, hay otros países que están haciendo un gran esfuerzo, como es el caso de Alemania. Pero así como, por ejemplo, se exige vacunas para ir a algún país, también, como dices tú, pues se puede exigir, evidentemente, esta prueba de diagnóstico para poder aceptar o no ese pasajero en el avión. Es sensato, es lógico. Pero a todas estas, por ejemplo, ahorita hay aerolíneas que están levantando aviones con un pasajero, 2 pasajeros, porque se llegó a conocer de esa situación. ¿Eso sigue ocurriendo? Sí, esa situación se vio mucho en los Estados Unidos porque el gobierno estaba obligando a las aerolíneas a operar un mínimo de vuelos. Muchos de esos vuelos también llevaban una gran cantidad de carga en los compartimientos de carga de cada avión. Llevaban también pasajeros de la misma aerolínea, es decir, pilotos y tripulantes moviéndose entre las bases de la aerolínea, y eso sucedió por un tiempo, ya no se está viendo así. De hecho, ayer uno de mis compañeros en Estados Unidos, uno de mis colegas, publicó una foto que ya los aviones están saliendo bastante llenos entre los centros operacionales más grandes, dígase Nueva York, San Francisco, y eso resulta en incomodidades de los pasajeros. Se están quejando porque no hay distanciamiento social dentro del avión, ven a los tripulantes utilizando trajes de esos espaciales antivirus, mientras los pasajeros no lo tienen. Entonces, bueno, estamos en el punto crítico de regresar a la operatividad. En las últimas 2 semanas se vio una alza del 6 al 8% en tráfico de pasajeros en los aeropuertos de los Estados Unidos, y esto puede que siga en alza siempre y cuando no sigan habiendo contagios y siempre y cuando los Estados Unidos logren contenerlo. Ahora hay flotas de aviones parados, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Y eso cómo afecta el buen funcionamiento del avión? Uno se pregunta, porque uno dice, bueno, con lo que no se usa se daña. No, mira, Gladys, los aviones están construidos para estar en el aire y para estar la menor cantidad posible en tierra. Hay un mantenimiento que se llama mantenimiento de preservación. Este mantenimiento, de hecho, nosotros se lo hicimos al avión que volamos nosotros la semana pasada. Se trata de sacar todos los fluidos no vitales de los motores, el combustible, de desconectar las baterías, de tapar todos los orificios que puedan ser ocupados por insectos. Todo ese tipo de cosas se tapan, y el día que el avión deba regresar a la operación, pues nada, se hace el reverso y obviamente se asegura que todo esté al día. Pero sí, es un mantenimiento, no es económico. Todas las aerolíneas tienen más de 100, 200, 300 aviones estacionados, y bueno, el día que regresen a servicio, pues deben ser minuciosamente puestos en marcha. ¿Qué aerolíneas crees tú podrían desaparecer? Mira, Gladys, es difícil decirlo. A mi parecer, las más susceptibles van a ser las aerolíneas pequeñas,
las Claro. aerolíneas de bajo costo. ¿Por qué bajo costo? Porque ellos necesitan más dinero para poder cubrir con los bajos costos que están ofreciendo a sus pasajeros. También las aerolíneas que están financieramente inestables, tal como lo es Avianca. Avianca viene, si bien están cumpliendo 100 años el mes pasado, es muy lamentable que estén celebrándolo de esta manera, venían ya con muchos problemas. Y ellos en el año 2003 ya atravesaron el Chapter 11 en los Estados Unidos, y esta sería la segunda vez en su historia. Es importante que este proceso lo aprovechen y salgan Ujú. victoriosos, tal como lo hizo Delta, como lo hizo American Airlines, Air Canada, United, Pan Am, TWA. Todas esas aerolíneas atravesaron el Chapter 11, y algunas de ellas, fusionadas con otras, hoy día son las más poderosas del mundo. Entonces la ¿Qué gente tiene pasa que con los entender eso. empleados, por ejemplo, cuando te declaras como en el caso de Avianca, ya para terminar, Enrique, cuando tú te apegas, te acoges al capítulo 11 del Código de Bancarrota? ¿Qué pasa con los empleados? En el caso de Avianca son aproximadamente 21.000 personas. ¿Hay reducción de personal? Puede que haya reducción de personal no esencial. Sin embargo, este proceso se dedica a proteger y preservar los Mm, puestos de trabajo. En el caso de Avianca, sí, son 21.000 empleos directos en toda Latinoamérica, incluyendo 14.000 empleos en Colombia, y más de 1.200 proveedores nacionales e internacionales que van a ser protegidos. Ahora, quedan en manos de tanto los administradores como de la Junta Directiva de Avianca para que sean protegidos y para que eventualmente salgan de este proceso de Chapter 11 y puedan seguir volando y seguir siendo Avianca. Avianca es una de las aerolíneas más grandes de Latinoamérica, de sí, hecho es la segunda detrás de la TAM, y es imprescindible tanto para la economía regional como la economía del continente que Avianca siga operando, porque la capacidad que tienen totalmente. ellos no la tiene ningún competidor, y eso es importante destacarlo. Gracias, Enrique. Enrique Perela, como siempre, bueno, tan interesante las conversaciones con él, piloto comercial, editor, redactor en jefe de Airways Magazine. Cuídate mucho, ¿ah? Un placer, Gladys. Hasta luego. Chao. Y bueno, comentábamos, por ejemplo, la decisión de conglomerado Hathaway, que vendió su participación en las 4 aerolíneas más grandes de Estados Unidos, y lo anunció su presidente ejecutivo Warren Buffett. Y me gustaría, para cerrar esta parte, leer este dato curioso que tiene, bueno, justamente el medio del cual he leído la información, eleconomista.com, dice que Buffett nació en Omaha, en Nebraska, el 30 de agosto del 1930, casi un año después del crack del 29, que dio comienzo a la Gran Depresión. A los 14 años de edad invirtió $1.200 en acres de tierra de cultivo de Nebraska. Antes de ingresar a la universidad, junto con un amigo, Buffett instaló una máquina de pinball en una peluquería, y al mes ya tenía varias en muchas peluquerías. Ganaba por ello $50 a la semana. Además, se dedicaba a leer las cotizaciones de las acciones. Ya estaba pensando en cursar una carrera en inversiones. A los 26 años, Buffett fundó la asociación Buffett con un capital inicial de $105.100 provenientes de 7 socios, la mayoría amigos y familiares, y $100 de su propio bolsillo. En 1961 realiza su primera gran inversión en una compañía manufacturera de productos para granjas, y en 1962 Buffett, la asociación, ya gestionaba $7.2 millones, siendo $1 millón de Warren. De 7 socios originales pasó a 90. Ese mismo año comenzó a invertir en Berkshire Hathaway. Ahora su fondo tiene inversiones en cerca de 60 empresas. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer una pausa musical y los voy a dejar hemos estado consultando eh, a, bueno, personas de diferentes áreas sobre, bueno, superada la pandemia, qué esperan y qué enseñanza le ha dejado. Esto nos dijo la cantante, animadora y locutora Anae Torrealba. En breve volveremos. Hola a todos, encantada de compartir con ustedes esta reflexión personal. Yo que creo que siempre, de todo lo malo debe salir algo bueno. Superar esta pandemia va a ser un proceso gradual que requiere del compromiso de todos, sobre todo siguiendo las indicaciones sanitarias y observando que un hábito tan sencillo como lavarse las manos es el mecanismo de defensa que hemos tenido en este momento. Creo que todos estamos enfrentando la misma tormenta, pero no vamos en el mismo barco, porque las circunstancias y las condiciones en las que se está viviendo esta situación son diferentes para todas las personas. Siento que debemos hacer un llamado al respeto, hacer una reflexión con respecto a nuestros ritmos, hábitos de vida y escala de prioridades, y que de esto debemos salir fortalecidos como seres humanos, entendiendo lo frágiles que somos y lo vulnerables que estamos si no trabajamos juntos en equipo para lograr un medio ambiente más amigable, un mundo mejor, y comprender que ahora tenemos una comunidad global donde lo que nos afecta a uno nos afecta a todos.